Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a comenzar el capítulo 10 y recordemos que en el capítulo anterior, los dos capítulos anteriores, vimos las obras del reino, o sea, todas esas obras portentosas, esos milagros que hizo Jesús, que en alguna manera demostraban que Él era el Mesías prometido por los profetas. Y en la última parte menciona Jesús, o el evangelista Mateo, que Jesús se conmovió mucho viendo tanta gente, como dijo él, desamparada y dispersa, ¿verdad? Dice él, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces hace una oración con los discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces en este capítulo 10 es lo que vamos a ver, cómo se multiplica con los discípulos que él había tenido, cómo se multiplica el trabajo para dar abasto a toda esa gente que una sola persona no podía de alguna manera abarcar, pero que también, como él sabía que tenía que irse, tenía que dejar gente preparada para seguir el trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso menciona que haya obreros para que se ocupen de esa abundante mies. Vamos a empezar a darle lectura al capítulo 10. Nosotros vemos aquí que empieza llamando, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Aquí nosotros nos damos cuenta que aunque otros evangelios nos van informando de cómo fue llamando a los apóstoles, aquí todavía al principio los llama discípulos, porque era todo un conjunto de discípulos que tenía. Unos los llamó él, otros iban agregando. Entonces, pero de esos escogió 10 discípulos, ¿verdad?, en forma especial, a los que había tratado de mantener reunidos y a los que les enseñaba en especial o en privado, ¿verdad? Y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y también les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aunque ellos tenían el conocimiento de cómo proceder y las pautas, las reglas, las leyes que él les había ido enseñando, sin embargo les faltaba algo, les faltaba la autoridad, esa autoridad que solo Jesús tenía. Pero él delegó de su autoridad, entonces para ellos, esos 12, les dio autoridad para los mismos ministerios que él desempeñaba, ¿verdad? Pero aquí sobre todo para predicar y para echar fuera demonios y para sanar enfermedades, ¿verdad? Entonces, y dice, y luego menciona los nombres de esos 12, y ya aquí ya no los llama discípulos, ya los llama apóstoles. Aquí por primera vez en el Evangelio se menciona a los apóstoles, porque ya no eran discípulos en común con todos los demás, sino eran especiales y además eran enviados, que es lo que la palabra apóstol significa. Ya eran especiales. Y podemos decir aquí, ya con este envío de estos 12 discípulos, que aquí podemos ver los mensajeros del rey, ¿verdad? Entonces, a este capítulo se va a dedicar a los mensajeros del rey. Y entonces dice que los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, o sea, los primeros pescadores, ¿verdad? Luego sigue Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, también pescadores, que los llamó a
alrededor del mar de Genesaret o del lago de Genesaret. Sabemos que Andrés lo llamó Pedro, ¿verdad? Y Felipe llamaron a Andrés. Jacobo y, Felipe, Bartolomé, aquí tenemos el nombre de Bartolomé, que es el mismo que Natanael. Natanael era el que estaba abajo de la higuera y que va Andrés y le dice, ven, Andrés y Felipe, ven, para que veas, hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué aquí Bartolomé y el otro Natanael? Porque Natanael era su nombre, pero Bartolomé significa hijo de Tolmé. Entonces siempre se les identificaba también por el padre, ¿verdad? Bartolomé, hijo de Tolmé. Luego Tomás, Mateo el publicano, aquí ya nos va identificando a cada uno, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo, y aquí hijo de Alfeo porque había el otro Jacobo, ¿verdad? El hijo de Zebedeo. Lebeo por sobrenombre Tadeo. La mayor parte de la gente lo conocía por Tadeo, pero su nombre era Lebeo. Aquí Mateo, que es tan riguroso en la cuestión judía, siempre hace mención de los nombres originales, ¿verdad? Por eso vemos ese juego de nombres. Simón el cananita, ya sabíamos que los cananitas eran gente que ahora, revolucionarios, que ahora podíamos decir insurrectos, ¿verdad? Que peleaban, se juntaban, hacían gavillas y peleaban contra el imperio y molestaban al imperio todo lo que podían. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Este Judas nos permite distinguirlo del otro Judas, ¿verdad? Del Judas Tadeo. Y Iscariote significa el hombre nacido en Queriot, porque Ish es hombre y Queriot es la ciudad donde nació. Así como Magdalena significa de Magdala, nacida en Magdala, así también Ish Queriot significa el hombre de Queriot, ¿verdad? O sea, nacido en Queriot. Vamos a seguir con la lectura. Hermana, versículo. Una pregunta, no sé su opinión. ¿Qué diferencia hubo entre esta delegación de autoridad que da aquí Jesús y la delegación de autoridad que les da después de resucitado en el capítulo 28? Sí, bueno, esto es muy importante. Nada más que lo quería comentar más adelante, pero qué bueno que lo menciona el pastor, porque aquí les da autoridad nada más para el pueblo de Israel. Lo vamos a ver más adelante. Y no vayáis por camino de gentiles, no entréis en tierra de samaritanos, porque vais a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí esta misión y esta autoridad es simplemente para el pueblo de Israel. Esa es una gran diferencia, porque al final, cuando ya él es rechazado plenamente, entonces ya les da autoridad para todos los pueblos, para todos los gentiles, sí, por todo el mundo, les dice, ¿verdad? Entonces es una diferencia muy grande. Aquí era una misión limitada y solamente al pueblo de Israel. Nosotros sabemos por los evangelios que Jesús se encargó de otra gente, se encargó del siervo del centurión, se encargó del hijo de la viuda de Naín. Sabemos que fue hasta Siria, ¿verdad? Y anduvo por allá encontró a la viuda, ¿verdad? Sabemos de la mujer que tenía su hija enferma y que no era del pueblo, ¿verdad? Pero que también alivió a la hija. Entonces ya mostraba él su misericordia hacia los extraños a Israel, pero todavía no era el tiempo, ¿verdad? Todavía primero había sido llamado para Israel, que era el primogénito de Dios. Entonces, el reino había sido ofrecido primero a Israel, y hasta que Israel lo rechazó, entonces se abrió la oportunidad para todos los demás pueblos. Esa es vamos a decir,
la diferencia grande entre esa misión y la que les da al final, ¿verdad? Sí, por nada, pastor. Vamos a seguir con el versículo 5, por favor. Y vemos, ¿verdad?, que les da las pautas a seguir en esa misión. Y lo primero que les dice, a estos dos envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. O sea, no nos interesa de momento la gente gentil. No vayan por los pueblos donde habitan los gentiles, no vayan. En ciudades samaritanos no entréis, porque son ajenos al pueblo de Israel, ¿verdad? Sino, id antes, o sea, antes, esto quiere decir, después será otra cosa, pero antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, hay que procurar al pueblo de Israel, ofrecerles el reino primero. ¿Y cuál es la predicación? Lo que van a hablarles, dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es muy importante. Nosotros a veces no le damos el sentido completo a estas palabras. El reino de los cielos se ha acercado. Pero recordemos que el pueblo de Israel esperaba ese Mesías, ese rey, desde muchos años antes. Recordemos solamente Isaías es del siglo VIII antes de Cristo y ya estaba anunciando ese Mesías que vendría. Luego muchos otros, Miqueas y los de los últimos tiempos, como Malaquías, anunciaron también la venida de ese Mesías, ya vamos a decir con 400 años o 500 años antes, pero imagínense lo que son 8 siglos antes, que son 700 y tantos años antes de que viniera el Mesías. Entonces había muchas generaciones de gente de Israel esperando este rey, esperando este Mesías. Y entonces, ¿qué era lo importante? Todos aquellos que tenían en su corazón esa ansiedad de que cuándo viene, cuándo llega, cuándo es el momento, iban a responder. A los que no les interesaba no iban a responder, pero por eso era importante. El reino de los cielos se ha acercado. Y hablando del reino, hablaban del rey, ¿verdad? Del rey, del Mesías, porque no podía haber el reino si no había un Mesías que lo representara. Esa era la predicación más importante. Y luego dice, el resto de la misión de ellos, no solamente predicar el reino, sino sanad enfermos, limpiad leprosos. Fíjense cómo separa leprosos de enfermos. ¿Por qué? Por esa connotación especial que tenía la lepra, como una consecuencia de pecado. Toda la enfermedad significaba pecado, pero pecado grave era la lepra, aunque en realidad nosotros sabemos que es una enfermedad bacteriana, muy difícil, hasta el siglo XX no se logró la cura, ¿verdad? Porque es un microbio del mismo tipo del tuberculoso, pero con una cubierta de cera que lo hace impermeable a los tratamientos comunes. Se tuvo que descubrir esa morfología de la bacteria, es un Mycobacterium, para poder atacarlo. Y atacando esa cubierta, entonces podía afectarlo y hacer efecto a los medicamentos, ¿verdad? Por eso fue tan difícil. Y como se consideraba incurable, entonces por eso esa connotación con pecado grave, ¿sí? ¿El pueblo de dónde sacó esta relación de relacionar la enfermedad con el pecado de la ley? ¿O cómo lo miraba Dios según sus de la ley? ¿O por qué pensaban de esa manera?
es parte de la cultura. Nosotros sabemos que a causa del pecado viene la muerte. Y como la enfermedad produce muerte, entonces pues tiene que ser pecado. Una deducción, vamos a decir, lógica media sacada de onda, pero es una conclusión, ¿verdad? Si el pecado produce muerte y la enfermedad produce muerte, entonces la enfermedad es pecado, ¿verdad? Es esa lógica. Vamos a decir. Es la relación externa con la parte interna, espiritual. Sí, ¿verdad? Entonces, por eso en la cultura judía había esa connotación. Todo lo que producía muerte era pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte era resultado del pecado. Dios no creó a los primeros padres para que murieran, sino al entrar en el pecado en sus vidas, es lo que les dijo: no comáis de este fruto, de este árbol, porque moriréis, ¿verdad? O sea, la muerte era la desobediencia, o sea, pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es esa asociación. Y en una cultura en donde se toma tanto en cuenta las palabras de Dios, era natural que surgiera, ¿verdad? Esa es la razón. ¿Sí, Aaron? Pero además en Deuteronomio 28 viene esa relación. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si obedecieres, no vieres en los caminos del Señor. Y si no, vienen todas las maldiciones, y entre esos viene: te heriré con enfermedad. Entonces, y Jueces también relaciona, aunque esas eran situaciones más bien de guerra con los pueblos vecinos, de estar sojuzgados, con que se apartaban del camino del Señor. Pero sí, en Deuteronomio 28 sí viene la relación de la enfermedad entre las maldiciones. Sí, ¿por qué? Porque es, como te digo, es una consecuencia de la desobediencia. Es una consecuencia de la desobediencia. Entonces, si desobedeciereis, vendrá todo esto. Pero muchos de los que obedecían también les daba lepra, ¿verdad? También. La lepra es una enfermedad que tiene mucho que ver con el clima. Clima caliente, clima húmedo. Y ahí, aunque es un desierto, pero tienen el río. Y es una evaporación tan tremenda que siempre hay la humedad en el ambiente. Nosotros tenemos aquí un foco de lepra muy reconocido. No sé cuántos lo saben, pero Villa Santiago es un foco de lepra. ¿Sí? Villa Santiago. ¿Por qué? Por la humedad, la vegetación, ¿verdad? Ahí es un foco de lepra, ¿verdad? Y claro, no es una enfermedad que se pasa fácil, se batalla, pero tarda, hagan de cuenta como el SIDA para descubrirlo, 10 años, 11 años, se tarda el SIDA en que se convierta de síndrome en enfermedad. Bueno, la lepra también. Su periodo de incubación son 10 años. Así que tú puedes tener el germen, el microbio de la lepra, el bacilo, el Mycobacterium leprae, en tu cuerpo, y hasta 10 años después aparece la enfermedad. Se nota porque empiezan manchas rosadas en la piel, y donde primero se detecta es en las fosas nasales. Ahí es donde se hace el examen primero para descubrir la lepra, es en la humedad de las fosas nasales, ¿verdad? ¿A qué se refiere con que en Villa Santiago es un foco de infección? ¿Perdón? ¿A qué se refiere que es un foco Porque de infección? epidemiológicamente está detectado como un sitio en donde se presentan más casos de lepra. O sea, es propicio. Es propicio para el desarrollo, pero por el aparte clima, por la humedad, por la vegetación que mantiene la humedad. Pero aparte se han detectado Sí, casos de claro. lepra ahí. Yo, por ejemplo, en Hidalgo, yo supe de un caso, yo era muy niña, pero como mi papá era médico, entonces que una maestra de 5º año que murió, y toda la gente le achacaba que porque se había sacado toda la dentadura al mismo tiempo y que porque quizá tuvo hemorragia y por eso murió. Pero papá ya más grandecita nos dijo, no, la maestra murió de lepra, ¿verdad? Entonces era un caso quizá aislado, pero hubo lepra ahí. Ahorita es curable, ¿verdad? No, ahorita es curable.
Sí es curable, ¿verdad? Sí, sí. Les comentaba temprano que la bacteria tiene una cubierta de cera, eso la hace impermeable a los medicamentos. Cuando se descubre eso, entonces se usan medicamentos que destruyen esa cubierta, esa pared, esa membrana de cera, y entonces ya es posible atacar la lepra. ¿Y el medio de contagio es de una persona con otra por la piel? No es tanto la piel, es más bien la convivencia, porque les digo que donde primero se detecta es en la nariz. Entonces la nariz, los exudados nasales pueden ser el vehículo para, sí, sobre todo los fluidos, porque viven los fluidos. Pero es por contacto cuando saludas, yo creo. Sí, miren, como es del mismo tipo de la tuberculosis, entonces el medio de diseminación es semejante, ¿verdad? Por los exudados, las manos sí, es cuidado, es higiene. Habiendo higiene no hay problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi todas las enfermedades se transmiten por las manos, casi todas, ¿verdad? Entonces, manos limpias es libre de enfermedad. Manos sucias, cuidado. Ramiro tiene la experiencia de que yo cualquier cosa que hago y luego, y que me acabo de lavar las manos, pero agarré algo que está sospechoso y ahí voy otra vez, ¿verdad? Y luego hay cosas, como ayer que estuvimos haciendo limpia en su patio de su taller, lávate las manos 2 veces, ¿verdad? Porque con una vez te quitas la mugre, pero te quitas la mugre, pero con la otra lavada te quitas lo que está abajo de la mugre, ¿verdad? Entonces hay que lavarse las manos 2 veces y a veces medio se me impacienta, ¿verdad? Pero pues yo soy de higiene con signo más gigantesco, ¿verdad? Así que por eso, ¿verdad? Entonces aquí entendemos eso, ¿verdad? Que hay diferencia entre enfermedades y lepra dentro de la cultura judía. Entonces eso les recomienda, ¿verdad? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Les dio autoridad también como Él para resucitar muertos, echar fuera demonios y una recomendación muy importante. No traten de lucrar con este poder. De gracia recibisteis, de gracia dada. O sea, lo que Dios nos da gratis, por eso significa de gracia, también igual lo debemos de dar a los demás. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Que edad de gracia. Vamos a seguir la lectura del versículo 9, por favor. Aquí les está dando instrucciones muy precisas de cómo deben proceder. Y aquí nosotros vamos a notar que lo más importante es la dependencia de Dios, en Dios, ¿verdad? Que no se preocupen por nada. Y esto es muy importante porque Él está presente, Él está en la tierra. Entonces Él está, de Dios y de Él hay la protección, ¿verdad? Cuando ya Él se va, entonces ya las instrucciones son muy diferentes. Pero aquí no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. O sea, no lleven nada para comprar. No dependan del dinero, no dependan de la riqueza para salir adelante. Tampoco ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. La alforja lleva lo que necesitamos, el lonche, el almuerzo, el cambio, ¿verdad? Lo que podamos necesitar, lo que sea urgente y que no hay, ahí lo llevamos. No lleven nada, ni comida, ¿verdad? Ni 2 túnicas, o sea, no se provean de vestido extra,
nomás con lo que llevan puesto, ni de calzado, y si se me acaban las sandalias, ¿qué me voy a poner? No, no te preocupes por eso, ni siquiera de bordón. El bordón no era como ahora que lo usamos porque no tenemos seguridad al caminar, era un auxiliar, servía para muchas cosas, entonces se usaba como una ayuda, ¿verdad? Entonces ni siquiera bordón lleven. Esto es, sí, para muchas cosas se usaba. Y dice, porque recuerden que son lugares prácticamente rurales. Las ciudades de aquí habla, para nosotros son villas o aldeas, porque las aldeas allá eran lugares de 2 o 3 gentes, ¿verdad? No, ya cuando había 10, 15 ya era un lugar importante. Entonces, de nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Ustedes van a trabajar. Y si van a trabajar, son dignos de recibir. O sea, acepten lo que se les ofrezca. ¿Por qué? Porque van haciendo un trabajo. Pero hay un trabajo para el reino. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. O sea, no van a entrar en cualquier casa, no van a ir a cualquier lugar. Primero infórmense y digan quién en esta persona es piadoso, es respetuoso de las cosas de Dios, tiene un comportamiento correcto para con sus semejantes, y ahí entrad. O sea, no en cualquier casa, sino en una casa donde la persona que vive ahí sea digno. Y dice, y posad ahí hasta que salgáis. Aquí esto también es muy importante. No van a andar de casa en casa, sino en donde entren, ahí van a permanecer. Ahí van a ser conocidos hasta que salgan de ahí. Cuando ya no haya trabajo ahí, salen, pero no andan de casa en casa. Esto también era una medida importante. Vamos a seguir con el versículo 12. Hermana, donde habla de vuestros cintos, es porque ahí se cargaba el dinero, ¿verdad? Sí. Por precaución. Sí, el lugar más inaccesible para los ladrones es el cinto, está apretado, y el cinto era hueco, y ahí metían las monedas, ¿verdad? Era su bolsillo, porque traían el bolsillo normal, pero ese bolsillo era, vamos a decir, para la ciudad, para andar entre la gente. Pero si tenían que salir a camino, donde hay salteadores, entonces en el cinto, ¿verdad? Y ahora también se usaron una cosa semejante con las cangureras, ¿verdad? Porque están pegadas al cinto, entonces es más difícil, te pueden bolsear todo lo demás, pero ahí es difícil llegar porque lo tienes al frente y porque está muy pegado y está bien cerrado, ¿verdad? Entonces, seguimos con lectura versículo 12. Fíjense, el versículo 12 dice, y al entrar en la casa, saludadla. O sea, me la recomendaron, esta es la casa digna, es la persona que vive aquí es digna. Lo primero que tienes que hacer es saludar. ¿Saben que esto es muy importante? Y mucha gente no sabe que lo más importante es saludar. Cuando nosotros nos levantamos, lo primero que yo hago con Ramiro es decirle buenos días, ¿verdad? Y no crean que lo aprendí sola, no. Hubo una maestra en la escuela que nos dijo, ¿qué es lo primero que debe uno hacer cuando se levanta? Que lavarnos la cara, que ponernos los zapatos, que vestirnos, que bañarnos, que nadie atinó. Así que dijo, lo primero que hay que hacer es saludar. Y eso es lo que dice Jesús. Cuando lleguéis a la casa, saludadla.
Es lo primero que debemos hacer siempre, saludar, ¿verdad? Y en el saludo decimos a qué vamos, ¿verdad? Saludarla. Y luego dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. O sea, nos las pueden recomendar. Esta es una casa digna, pero a lo mejor no lo es. Entonces dice, si la casa no es digna, fíjense cómo la paz es una cosa espiritual, ¿verdad? Pero dice, vuestra paz reposará en ella, si es digna. Pero si no es digna, vuestra paz volverá a vosotros. O sea, no se van a sentir a gusto allí, ¿verdad? Si la casa no es digna, no se van a sentir a gusto, van a querer salir. Por eso dice, la paz volverá a vosotros, ¿verdad? Eso no los podemos explicar cómo, pero eso, ¿verdad? No te vas a sentir a gusto ahí. Yo creo que todos nosotros hemos sentido esa incomodidad en algunos ambientes, que llegas e inmediatamente que entras no te sientes a gusto, hay algo que te incomoda, te molesta. Bueno, eso es, ¿verdad? Que nuestro espíritu no va con el espíritu de aquel lugar y no nos sentimos bien. Entonces vuestra paz volverá a vosotros, ¿verdad? Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Aquí quiere decir que habrá muchas veces que, aunque sea recomendada, no nos quieran recibir. Bueno, no nos reciben, salgan inmediatamente. Y si en toda la ciudad ven que no son bien recibidos, salgan de la ciudad. Es un lugar que no es apto, no está receptivo, no vale la pena predicar ahí. No se puede predicar ahí. Vamos a las ovejas perdidas, o sea, ovejas, los que siguen, los que tienen sed de Dios, ¿verdad? Y él sigue diciendo, y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, de aquel lugar no te lleves ni el polvo, sacúdelo. Y sacudir el polvo no nada más es no te lleves esa contaminación, sino da testimonio que de aquí no quiero nada, ¿verdad? Ni el polvo, ¿verdad? Sacudid el polvo de vuestros pies. Quiere decir, aquí no es bien recibidas las cosas de Dios. Y de cierto os digo, y aquí es donde Jesús habla del resultado de aquella oposición a la palabra de Dios. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué el castigo mayor? Son ciudades que no están tan pervertidas como Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no tuvieron la oportunidad de recibir la predicación. Y aquella ciudad sí tuvo la oportunidad y no la quiso. Entonces, por eso, por haber tenido la oportunidad y rechazarla, es por lo que el castigo es mayor, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura, versículo 16. Aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús les hace advertencias. No les dora la píldora, no, les va a ir muy bien, váyanse tranquilos, no. Les dice todos los riesgos que van a poder. Y si nosotros leemos con cuidado, nos damos cuenta que los está preparando no nada más para el momento sino para después, cuando Él se vaya, ¿verdad? Porque cuando habla de reyes y gobernantes, pues ya está hablando de un mundo que no es el que van a visitar ellos ahí, sino que ya los está preparando, les está adelantando, o sea, les está preparando el ánimo para que sean fuertes ante
riesgos que pueden encontrar, para las acechanzas que pueden encontrar, y que no se amilanen, no se acobarden, que vayan preparados. No es igual que a uno lo manden como que todo va a salir bien y de repente te salen peligros y cosas que no esperabas, te sorprendes o te entra pánico y no sabes qué hacer. Pero cuando estás preparado, entonces puedes tener el carácter para enfrentar aquellas situaciones, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está haciendo. Los prepara para el momento, pero les da un adelanto para después. Entonces, por eso dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, el trabajo que les doy no es fácil. Va a haber mucha gente que va a querer devorarlos, que va a querer matarlos, que va a querer destruirlos. Así los mando yo. Así que tened cuidado. Por eso les dice, sed pues prudentes como serpientes. O sea, si estás en medio de enemigos, de gente mala, sé prudente. Sé prudente. ¿Por qué? Porque la prudencia puede salvar tu vida. Y sencillo como palomas, prudentes como serpientes. ¿Por qué? Porque la serpiente no sale y se avienta, no, acecha y está lista. Y si ve posibilidad de atacar con ventaja, ataca, y si no, huye, ¿verdad? Por eso dice prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Las palomas andan confiadamente en medio de la gente, no presumen de gavilán, ¿verdad? No van a atacar a picarte si acaso te acercas demasiado, no. Son muy sencillas ellas. Te estorbo, me voy, me quito. Eso es lo que quiere decir Jesús, ¿verdad? Que sean, porque miren, de eso adolecemos mucho a veces los cristianos. Nos metemos en dificultades por necedad. Oye, si está un meeting guadalupano, pues ¿qué vas a ir a hacer a predicarles ahí? No es el lugar, ni es el momento, ni están exaltados con la emoción de lo que están haciendo y tú vas a interrumpirles, pues no, ¿verdad? No es el momento. Eso es lo que dice Jesús. Igual la manera de abordar a la gente. Generalmente queremos abordar a la gente yendo sobre ella y echándoles encima toda la predicación. Empieza por su necesidad. Interésate por la gente. Y cuando tú te interesas por la gente y ves su necesidad, la gente es sensible a ti porque sabe que te preocupas por ella. Entonces puede abrir su mente hacia ti, pero no ir abalanzándote sobre la gente. Y eso, desgraciadamente, muchas personas que son muy impulsivas lo hacen y claro, no tienen experiencias felices, ¿verdad? Y la gente queda también en contra de la palabra. ¿Por qué? Por la manera de abordarla. Entonces eso es lo que Jesús les está enseñando. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, la gente muchas veces es de mente muy cerrada, no acepta situaciones nuevas, sobre todo de pensamiento, de creencia. Entonces, no trates de imponerte sobre ellos, ¿verdad? Por eso, guardaos de los hombres, porque si no lo haces así, si no tienes cuidado de no violentarlos, los entregarán a los concilios y los azotarán, o sea, les darán un castigo, como gente que incomoda, que molesta, que hace mal, ¿verdad? Y sigue diciendo, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Y aquí ya Jesús está adelantando, como les digo yo, ¿verdad? Para futuro, porque cuando se abran hacia el mundo, van a ir hacia muchos reyes de diferentes naciones o gobernadores de distintos lugares que no son del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el que los entreguen, no se preocupen, dice Jesús, porque no nada más los entregarán por mal, sino a ustedes les seguirá para darles testimonio a esas gentes del por qué los llevaron. Entonces el testimonio se amplía hacia gentes extrañas, ¿verdad?
para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, ya se abrió hacia un mundo más amplio. Dice, mas cuando os entregue no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Generalmente nos preocupamos, sobre todo cuando no tenemos experiencia, de que cómo voy a responder, o gente tan letrada o tan educada o tan pudiente, cómo le voy a hablar. Y Jesús les dice, no se preocupen, recuerden que son gente sencilla la que va en la misión, son gente sencilla, entonces pues quizá no tenían muchas palabras, pero Jesús les dice, no se preocupen, según sea el caso, recibirán palabra, ¿verdad?, de lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aquí nosotros notamos que Jesús les dice que el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará por vosotros. Fíjense que no habla del Espíritu Santo, aunque es el Espíritu Santo. Habla el Espíritu de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo de la venida del Espíritu Santo. Y el judío siempre piensa en Dios, en el Dios, ¿verdad?, en Yahvé. Y Jesús les ha enseñado que Yahvé es vuestro Padre. Entonces por eso dice el Espíritu de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque para la cultura judía eso era lo máximo, ¿verdad? Y entonces ellos estaban preparados para eso. Todavía el Espíritu Santo no era algo de lo que se pudiera hablar abiertamente, ¿verdad? Pero ellos iban a hacer la conexión después, que ese Espíritu del Padre que les ayudó en su primera misión iba a ser el mismo que les iba a ayudar cuando estuvieran entre los gentiles, ¿verdad? Seguimos con la lectura, versículo 21. Aquí nosotros vemos cómo la repulsión hacia Jesús pues va a permear hasta a las familias, ¿verdad? Vamos a ver que no nada más los extraños, no nada más los celosos, no nada más los religiosos, sino que va a permear también la familia, ¿verdad? Y entonces encontrarán que dice que el hermano entregará muerte al hermano. O sea, les está advirtiendo, no nada más esperen mal de los ajenos, de las autoridades, de los hombres celosos, no, también de medio de la familia. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, el celo religioso es tanto que es más fuerte que los lazos de familia. Y entonces si yo veo que, recuerden que en la cultura judía, por ejemplo, los padres con los hijos recalcitrantes los entregaban a morir porque no los podían corregir. ¿Y por qué era esto? Para que no contaminaran a la demás sociedad. Entonces esta idea estaba bastante imbuida en la mente judía. Entonces por eso no era raro o no sería raro que en la misma familia hubiera estas acusaciones, ¿verdad?, que llevaran a la muerte a los seguidores de Jesús. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús está hablando de esa repulsa que el pueblo va a tener contra él, ese no querer aceptar lo que Jesús trae, el mensaje nuevo, la revelación nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están tan apegados a la antigua que no pueden recibir
el avance de la revelación. Entonces ese celo hacia lo antiguo va a hacer que sean tan severos con los nuevos predicadores, ¿verdad? Los que predican a Jesús. Hermana, es difícil que un padre acuse a su hijo, ¿verdad? Pero pues se requiere pues valor, no sé. No, mucho celo, hermano. Y a mí Mucho sí me celo. tocó en una iglesia donde una mamá habló conmigo y me dijo que su hijo no debía estar en el grupo de alabanza, por ejemplo, que en esa ocasión fue el grupo de alabanza. Y me dijo los motivos, ¿verdad? Es difícil. Sí, requiere mucho valor. Requiere más el sentimiento de responsabilidad hacia los demás que el amor que yo le tengo al hijo. Por eso dice Jesús, el que no me ama más, el que ama más a padre o madre o hermano o hijo, más que a mí, no es digno de mí, porque somos capaces de solapar el pecado por amor, un amor mal entendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando amo de veras quiero el bien de la persona, quiero que se corrija, quiero que siga el buen camino. Pero cuando es un amor malentendido, le solapamos los pecados. ¿Por qué? Pues mi hijito, pobrecito, es que no sabe, es que tiene malas compañías, pero se va a componer, ¿verdad? Entonces estamos propiciando que cada vez se pervierta más, ¿verdad? Y requiere mucho, como dice el pastor, mucha convicción de la responsabilidad que tenemos de educar bien a los hijos, ¿verdad? Ese acto que hizo esa mamá es como cuando le decimos al niño, ¿verdad? No te portas bien, no vamos a pasear como te prometí. ¿Por qué? Porque te tienes que portar bien para que merezcas ir a pasear, ¿verdad? O sea, no es que no quieras al hijo, es que se tiene que portar bien. Y es mucho más efectivo corregirlo con algo que desea que darle golpes, ¿verdad? Entonces, por eso requiere sabiduría, ¿verdad? De ese tipo de correcciones. Seguimos con la lectura. Jesús dice que van a ser aborrecidos por todos por causa de su nombre, pero que el que persevere, o sea, el que aguante todo esto negativo que les puede venir por causa de mí, será salvo. O sea, no se vuelvan atrás, es lo que les está diciendo Jesús. Perseveren, perseveren, encuentran dificultades, sean listos, prudentes, traten de salir de ellas y manténganse, ¿verdad? Y eso les asegurará su salvación. Versículo 23, por favor. Nosotros vemos aquí, dice, cuando os persigan en esa ciudad, huid a otra. O sea, no te quedes, donde no te quieren, no te quedes. No pierdas el tiempo. Ve, huye. Si te persiguen, huye, ¿verdad? No nada más vete, huye, apúrate. Huye a otra ciudad, ¿verdad? Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Aquí Jesús está diciendo que el ser reconocido va a ser pronto. Les está diciendo, va a ser pronto. ¿Ustedes sienten que es mucho trabajo? No, va a ser pronto cuando el Hijo del Hombre sea reconocido. O sea, de alguna manera les está anunciando que está próximo, que está bastante cerca el tiempo de la crucifixión, cuando va a ser visto por todos quién es Jesús.
Por eso cuando venga el Hijo del Hombre, no es que no haya venido porque Él es el Hijo del Hombre, sino ser reconocido por todos. Porque todavía en el momento de la crucifixión, solo unos cuantos reconocieron, como aquel centurión que estaba al pie de la cruz, verdaderamente, como dice Marcos, este es Hijo de Dios, verdaderamente, ¿verdad? Pero cuando resucita, entonces sí es claro de que el Hijo del Hombre vino y estuvo en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera les está anunciando que el tiempo está próximo, de mostrarse como y ser reconocido como Mesías está próximo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Aquí está aclarándoles, diciéndoles que siempre hay un escalón, ¿verdad? El discípulo puede sentirse muy apto, muy sabio, que aprendió todo, y en la vida común se reconoce que un buen maestro forma discípulos que superan al maestro, pero en sabiduría humana. Y aquí está hablando de él. El discípulo no es mayor que su maestro, ¿verdad? Nunca. O sea, ustedes tienen siempre que reconocer al maestro, a Jesús, al Mesías. Y porque puede haber muchos otros maestros dentro de los hombres, pero siempre ese maestro estará arriba de cualquier otro discípulo. Y pone un ejemplo muy común: ni el siervo es mayor que su señor. ¿Por qué? Porque los señores eran los dueños de los siervos. Y el siervo, aun cuando fuere libre, aun cuando se le diera su libertad, nunca iba a ser superior al que le dio la libertad, ¿verdad? Eso es lo que está enseñando Jesús, ¿verdad? De alguna manera está enseñándoles la humildad, que debemos mantener la humildad siempre, ¿verdad? No debe ganarnos la soberbia. Y sigue diciendo: si el padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y aquí cuando habla del padre de familia está hablando de él. ¿Por qué? Porque él tiene una familia. Aquellos 12 son su familia. Y dice, si al padre de familia llaman Beelzebú, y aquí es una palabra pues del arameo en que quiere significar al enemigo, ¿verdad? Pero es una palabra común en el arameo para llamar a las sombras, a los seres oscuros, ¿verdad? Bel sabemos que es hijo. Bar, Bel, Ben, es según el idioma, ¿verdad? Como van cambiando, porque los idiomas son variables. Y entre el hebreo, el arameo y otros idiomas semíticos hay ese cambio de consonantes para las mismas palabras, ¿verdad? Entonces esa es la manera de llamar al enemigo. Me llamaron diablo, ¿verdad? Cuánto más a los de su casa. Entonces no se asombren si a mí me llamaron así, que han visto las obras que hago, con mayor razón a ustedes que son, vamos a decir, de menos autoridad que yo. Entonces, y nosotros lo vemos como en una familia, cuando el padre es desacreditado, la gente tiende a llamar a los hijos con el apóstrofe del padre, ¿verdad? Si fue ratero, ¿no? Pues el hijo de los rateros, y luego se les queda, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces es una costumbre mundana que la gente usa, ¿verdad? Cuanto más a los de su casa. Vamos a quedarnos ahí para la próxima clase y vamos a darle gracias a Dios por el estudio de esta mañana.